Buenos días. Este es el proyecto de rediseño vial. Este proyecto está enfocado en la vía E45, desde la calle París hasta el Redondel del Oso. Este proyecto actualmente está en su segunda fase. En esta segunda fase nosotros nos encargamos de analizar el diseño geométrico horizontal, de calcularlo y la consistencia del diseño. Ahora, este proyecto está presentado o expuesto por el grupo número 3, los cuales los integrantes son Cristian Romero Quito Isaca, Camila Nicolás Fernández, Edgar Samir Benítez y Luis Osvaldo Rodríguez Pérez, que es mi persona. Ahora, en este proyecto nos vamos a enfocar en los siguientes temas, que es el diseño geométrico horizontal, los parámetros que existen dentro de este, la planimetría que existe dentro de esta sección y el análisis de consistencia, que también tiene sus propios parámetros de diseño, los cuales son los criterios 1, 2 y 3 y los distintos casos que se pueden presentar en los perfiles de operación. Y también la consistencia del diseño, que es aquella que se da al final, corroborando si el diseño es bueno, malo o aceptable. Ahora, tenemos nosotros que este es un proyecto que nos ayuda a averiguar si la consistencia del diseño necesita alguna modificación, que es lo más importante. Entonces, al nosotros tener los cálculos realizados del diseño horizontal y probar su consistencia, nosotros podemos corroborar si vale o no y modificarlos. Entonces, eso fue lo que se realizó antes de presentar este proyecto y actualmente ya consideramos que es un buen diseño o es un buen diseño que no necesita modificaciones, en este caso. A continuación, mis compañeros. Parámetros de diseño de la geometría horizontal. En esta sección se presentan los parámetros de diseño que guían la geometría horizontal del proyecto. Los valores adoptados provienen de las normativas vigentes de la MTOP y otras fichas técnicas, que podría ser que nos ayudan a asegurar los criterios consistentes para el trazado. En la tabla se sintetizan los parámetros principales según el tipo de vía y las condiciones del terreno. Posteriormente, en el documento cada parámetro se analiza y se justifica de manera específica dentro del diseño propuesto. La categoría de la vía se determina a partir del TPDA, proyectado a un horizonte de 15 a 20 años desde el inicio de la operación, con base en el levantamiento de tránsito del tramo y el análisis de la demanda futura. Se concluye que la carretera corresponde a una vía clase 3, al ubicarse dentro del rango aproximado de 300 a 1000 vehículos por día. Bombeo se selecciona en una función de la clasificación vial, como puede ser en este ejemplo por la vía de clase 3, que se adopta un valor del 2%, con el objetivo de favorecer el drenaje superficial y evitar acumulación de agua en la calzada, aunque la AASHTO recomienda definir el bombeo según el material de la calzada. En este proyecto no se aplica ese criterio y se mantiene en el enfoque por la clasificación de vía. Velocidad de diseño, esto para poder definir se consideran dos normativas, en este cual sería la MTOP y la AASHTO. En el MTOP se toma en cuenta la topografía y la categoría vial obtenida del TPDA, mientras que en la AASHTO se evalúa la función vial, la topografía del terreno y el estado de circulación. Según la tabla, ambas normativas coinciden en recomendar los 40 km por hora, por lo que se adopta este valor como velocidad de diseño. La velocidad específica se define para describir cómo se comportan el alineamiento específicamente cuando existen curvas consecutivas o tramos de geometría variable. Esto para poder determinar se utiliza la tabla guía de Invías, lo cual parte de la velocidad de diseño adoptada para el proyecto, pero incorpora dos factores adicionales que influyen directamente en la continuidad del movimiento: la velocidad de la curva anterior y la distancia que existe entre la tangencia previa y la curva que se está analizando. Con esta herramienta se controla la variación de la velocidad entre los tramos de manera que la velocidad específica pueda mantenerse o incrementarse, normalmente entre los rangos, pero siempre respetando un criterio fundamental. La variación máxima no puede excederse con respecto a la velocidad de diseño. Ese límite es importante porque evita saltos bruscos de velocidad entre elementos geométricos, lo cual podría afectar la seguridad vial, la comodidad de conducción y la estabilidad del vehículo, sobre todo en condiciones de terrenos complejos. Luego de asignar la velocidad específica para cada tramo o cada curva, se realiza un proceso de validación geométrica. En esta validación geométrica se comprueba que la velocidad propuesta sea compatible con el radio mínimo
es decir, que la curva cumpla con el radio mínimo permitido para esa velocidad. Esta verificación es clave porque no basta con asignar una velocidad por continuidad. También se debe garantizar que la geometría realmente permita circular con este valor sin excederse las condiciones de diseño. En el proyecto se considera que al modificar radios se puede trabajar dentro de un rango de aproximado de 1 a 1.5 veces el radio mínimo, correspondientes a la velocidad planteada, lo cual permite encontrar soluciones variables sin alterar de forma extrema el trazado. Finalmente, una vez definidas y verificadas las velocidades específicas, se presentan los resultados de forma ordenada, como se puede observar en la tabla. Se muestran los valores obtenidos por tramo, incluyendo los sentidos de ida y de vuelta. Además, los resultados de verificación cumplen con estos radios mínimos y podemos ver en la figura representamiento del alineamiento horizontal. Bien, vamos, una vez establecidos los parámetros de diseño, vamos a empezar con el trazado planimétrico, en la cual tenemos el peralte, por ejemplo. El peralte que hemos adoptado para nuestro diseño, el máximo en este caso corresponde al 10%. El radio mínimo se lo ha tomado de la norma, que es de 42 metros, en este caso para una velocidad de diseño de 40 km/h. La transición del peralte se lo ha hecho mediante que este sea progresivo, definiendo su longitud para asegurar un cambio continuo y seguro al momento de hacer esta transición. La longitud del desarrollo del peralte, aplicamos la ecuación establecida ya, lo mismo para la longitud de la tangente extendida, que viene también definida por una ecuación que ya está establecida. Ahora, para el abscisado, con respecto a la curva, aquí se ha determinado en las diferentes abscisas en nuestro diseño. En cada una de las curvas se le ha asignado un porcentaje que tiene de peralte, y esto lo vamos a ver más adelante. Empecemos con el cálculo del peralte. Vamos a analizar en este caso la curva número 3, un ejemplo de nuestro diseño geométrico. En este caso se calculó para la curva número 3 un peralte de 8.93. Para hacerlo se debe determinar la velocidad específica, la velocidad de marcha, un F máximo que se lo determina de una tabla, el peralte máximo que en este caso, como vimos anteriormente, era del 10%, y el radio. El radio tiene que ser de 63, que es el que tiene el diseño geométrico, en este caso de la curva número 3. Ahora, mientras más se extienda el radio, nosotros vamos a poder bajar el peralte. Es por eso que nos sale un valor de 8,93 en el caso de esta curva. Algunas ecuaciones de las que utilizamos para hacer el cálculo del mismo, por ejemplo, el radio mínimo, el radio del PI, el valor de S2, que los resultados los encontramos aquí, por ejemplo, los factores, el F1 y el F2, lo cual tenemos una automatización de nuestra tabla que nos permite saber cuál de estos factores se usa dependiendo de las condiciones. Y al final la ecuación del peralte que nos permitió determinarlo de 8,93. Ahora vamos a ver acerca del abscisado y la distribución del peralte mismo. Para ello tenemos que calcular, por ejemplo, la tangente y la longitud de la curva, que vienen dados por ecuaciones mismo, y luego sí podemos calcular la abscisa del PC, la abscisa del PT, la longitud del desarrollo del peralte y la longitud de la tangente extendida. Y estas están definidas por estas ecuaciones que vemos aquí. Una vez tengamos esas, nosotros podemos ya en cada uno de estos parámetros que se ven aquí, desde el A, el B, el C y el D, hasta llegar al PC, tiene una abscisa y también tiene un porcentaje del peralte que se asigna. También se lo puede ver en el gráfico de transición del peralte. Por ejemplo, nos ubicamos en la primera abscisa, que es la de aquí, la parte A, y vemos que tiene esta distribución de -2. Y también, por ejemplo, en el peralte que se encuentra dentro de la curva, dentro del PC y el PT, lo tenemos aquí, que es 8.9, que sería esta parte también que se muestra en el gráfico de 8.9 que tenemos en este peralte. Ahora tenemos una distribución del 80% y el 20% aquí. Esta distribución se la hace para poder ir dando la curva y de esa manera no ir tan brusco, que no se sienta ese bajón dentro al momento de ingresar a la curva donde tenemos el peralte máximo, y no haya esa fuerza centrífuga muy grande para poder que en este caso los conductores puedan agarrarlo, en este caso el peralte, de la mejor manera. Muy bien,
Ahora vamos a pasar con las espirales de transición. En nuestro caso, en nuestro diseño geométrico se incluyeron estas espirales en las curvas número 6 y curvas número 7 para asegurar una introducción progresiva a la curvatura y evitar incrementos bruscos de la aceleración centrífuga. En este caso se puede ver, se lo hizo porque en este caso en nuestro diseño estas dos curvas tenían un ángulo de flexión alto. Por ende, se vio necesario en este caso colocar estas espirales. Y asimismo, vemos aquí se hizo el cálculo de cada una de las curvas y en este caso las dos espirales, la número 6 y la número 7 se encuentran aquí. Hicimos el análisis calculando la longitud mínima y la longitud máxima, las cuales se ven expresados en esta tabla, cada una de ellas. Y tenemos para la longitud de desarrollo del peralte, en este caso de nuestra espiral, se ve aquí el valor de 38.57, en este caso de la curva número 6, y la longitud de la espiral que necesitaba era de 38,88. Con estos valores se los puede incluir en el CIBEL y ya se incluirían dentro de nuestro diseño estas dos espirales. Estas dos espirales son las únicas que hemos incluido dentro de nuestro rediseño de esta vía en esta parte, en la curva número 6 y en la curva número 7. Ahora vamos a ver las longitudes de las entretangencias. Primero debemos determinar que dentro de nuestro diseño tenemos de las curvaturas en el mismo sentido, como lo vemos aquí entre la curva número 2 y la curva número 3, y también en diferente sentido, como lo vemos aquí en la curva número 3 y en la curva número 4. Aquí se puede apreciar una imagen también de cómo se vería una curvatura en distinto sentido. Muy bien, y hemos calculado estas longitudes. Aquí se analiza entre la entretangencia. Por ejemplo, pensemos un poco en esta curva que tiene el mismo sentido. Se analiza entre la entretangencia de estos valores y se las calcula mediante las ecuaciones, en este caso que sería del mismo sentido, estas ecuaciones de aquí, para establecer un rango. Este rango se estableció entre el mínimo y el máximo, que iría de 60 a 600. Ahora, con este valor nosotros vamos a ver el valor de la entretangencia que tiene en este caso de nuestras curvas del mismo sentido, y con eso vemos si cumplen o no cumplen. Y en este caso vemos que todas las entretangencias de nuestro diseño, la tabla lo expresa, que todas nuestro diseño sí cumplió. Y en este caso que se vio que nuestro diseño geométrico hasta el momento de las longitudes de las entretangencias está bien hecho. La consistencia del diseño geométrico evalúa qué tan coherente y predecible es el trazado de una carretera para los conductores. Un diseño consistente permite que los usuarios anticipen el comportamiento de la vía, manteniendo una circulación segura y fluida a lo largo del recorrido. Existen 3 criterios para evaluar esta consistencia, los cuales les explicaré a continuación. El criterio 1. El criterio 1 compara la velocidad de diseño de la vía con la velocidad de operación real en cada elemento del trazado. ¿Cómo funciona? Se calcula la diferencia entre la velocidad de diseño, en nuestro caso de 40 km/h, y la velocidad a la que realmente circulan los vehículos en cada curva o recta. Tenemos la clasificación, cuando tiene una diferencia de menor que 10 km/h, aceptable entre 10 y 20 km/h y mayor a 20 km/h. Este criterio tiene una limitación, lo cual es que evalúa elementos individuales, pero no considera la transición entre elementos consecutivos, que es donde realmente ocurren los cambios críticos de comportamiento del conductor en carreteras montañosas. Tenemos el criterio 2. El criterio 2 fue el elegido para nuestro proyecto por ser el más apropiado para carreteras en topografía montañosa de 2 carriles. ¿Cómo funciona? Evalúa secuencias curva-tangente-curva. Analiza las diferencias de velocidad de operación entre elementos consecutivos, considerando 3 casos según la longitud de la entretangencia. En el caso 1 es cuando se obtiene una entretangencia corta que no permite el cambio de la velocidad. El caso 2, una entretangencia larga que permite alcanzar velocidades máximas. Y el caso 3, tenemos una entretangencia intermedia que es con una velocidad parcial. Tenemos una clasificación estándar.
menor que 10 km sobre hora, aceptable de 10 a 20 km sobre hora y malo mayor que 20 km sobre hora. Pero aquí hay algo importante. Para este análisis de consistencia del diseño horizontal de este proyecto, adoptamos un criterio de control más riguroso que el estándar convencional. Si bien una diferencia de velocidad entre 10 y 20 km sobre hora se clasifica técnicamente como aceptable, se establece que cualquier variación superior a los 15 km sobre hora se obliga a una reevaluación y modificación del alineamiento. Esta medida garantiza una transición más fluida entre elementos geométricos, minimiza la sorpresa del conductor y eleva los márgenes de seguridad vial por encima del mínimo normativo. Criterio 3. Fricción demandada y la fricción disponible. En este criterio se analiza la relación entre las fricciones entre fricción lateral, que demanda la geometría de la curva, y la fricción disponible en el pavimento. ¿Cómo funciona? Se calcula la fricción necesaria según la velocidad de operación y el radio de curvatura. La compara con la fricción máxima disponible del pavimento. Entonces, también tenemos una clasificación: buena, aceptable y mala. Buena, mayor que 0.01, aceptable entre menos 0.04 a 0.01 y malo, menor que menos 0.04. Este también tiene una limitación. Este criterio solo aplica a curvas horizontales, no evalúa entre tangencias ni transiciones entre elementos. Ahora, dentro del análisis de consistencia tenemos que tener en cuenta que se hicieron en dos sentidos: sentido de ida y sentido de vuelta. Como se puede ver a continuación en las diapositivas, tiene el perfil de velocidad de operación de ida y la calidad del diseño en el sentido de ida. Como se puede observar en la diapositiva, tenemos a un lado de donde está el gráfico de los perfiles de velocidades de operación. En la parte izquierda se puede observar que tenemos los valores que se utilizaron para graficar este perfil. Y se puede ver que hay valores marcados de verde. Estos valores marcados de verde fueron marcados para distinguirlos porque son casos que cayeron en el caso 2, el cual permite que se pueda llegar a una velocidad máxima que se calculó con ecuaciones de los ensayos que se presentaron o que nos compartió el ingeniero Yasmán. Ahora, como se puede ver en la gráfica, tiene una coherencia relativa. Es un tanto homogénea la gráfica en cierta parte, al principio más que al final, que es justo donde se presentan los casos 2. Ahora, como se puede ver a la derecha, tenemos la calidad de diseño de ida, donde se puede ver las restas que se realizaron y los valores que se obtuvieron y el puntaje que se le dio o la calidad que se le adjuntó a esta sección. Como se puede ver, la sección 1 y la sección 2, ahí tenemos la curva menos la entretangencia y la entretangencia menos la velocidad de operación de la curva final. Entonces se pueden ver que nos dan ambos un criterio bueno, pero se tiene ahí el valor de la diferencia que existe, de 8.359 y de 2.41. Ahora, como se puede ver, no hay valores que tengan diferencias mayores a 15, lo que es bueno porque nosotros estamos trabajando con el criterio 2, pero con una condición, de que aunque sea aceptable, si pasa de 15 km por hora, nosotros debemos modificarlo. Es algo que sucedió en la siguiente diapositiva. Como se puede ver a continuación, en el sentido de vuelta tenemos los mismos gráficos, pero un gráfico agregado, que es el gráfico donde se presenta la curva 7, una que nos generó problemas al principio. ¿Por qué? Porque como se puede ver en la calidad en el perfil de velocidades de operación, aquí no poseemos casos 2, pero al principio tenemos un caso 1, el que ya deja que se ve en el perfil un poco diferente y ya no homogéneo en el principio y al final, pero sí en el centro del gráfico. Ahora, en la calidad del diseño de vuelta a la izquierda se puede ver que no hay valores que se acerquen a 15, pero anteriormente sí se poseía uno de estos. Este valor era el de la curva 7, que tenía un radio de 50, por lo que se fue cambiando el radio, probando consecutivamente a ver cuándo el valor era aceptable y era menor a 15 la diferencia. Entonces se hizo esto y se arregló con un radio de 60 metros. Esto se volvió a recalcular los peraltes y es todo aquello que se presentó anteriormente por mis compañeros. También se puede observar que en la diapositiva de la tabla de calidad de diseño de vuelta, en el primer tramo, en el caso 1, se puede observar que no hay una parte verde, que significa que solo se hace un cálculo, que es la resta de la curva 1 y la curva 2, porque aquí no se considera la entretangencia. Entonces ese valor es el único que se calculó distinto
y se presenta distinto en la tabla y es el único que generó cambio y se vio distinto.